Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria al Eterno por una mañana más de gloria en su espacio tocando el manto de Jesús, como cada sábado. Y tenemos un tema interesante también hoy, poderosísimo. Hemos estado orando, estuvimos orando antes del programa para que Dios esté sanando, Dios esté libertando, haciendo proezas por medio de este programa en este día. De este lado, su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Junto a su hermano Anderson Pérez. Perfecto, Anderson. Bien. Estamos contentos, Anderson, porque Sí. estamos aquí de vuelta. Estamos contentos. Es una honra hablar la palabra del Señor. Amén, amén. Eso es un privilegio. Es un privilegio. Sí. Y es un compromiso también. Amén. Bien, tenemos el tema de la perseverancia, el poder de la perseverancia. Es una continuación de lo que estuvimos hablando el pasado sábado. El tema se mantiene porque entendimos que es de gran prioridad, es de gran necesidad que se hable de la perseverancia. Amén. Porque hay mucha gente que no ha podido lograr cosas grandes y necesarias porque no ha perseverado. No han perseverado. Han empezado buenos proyectos, pero lo han dejado por la mitad. No pudieron lograr. Sí. No han podido ni pudieron, porque hay oportunidades que se pierden Sí. y no se recuperan. Y hablábamos la semana pasada del caso de Bartimeo, que estaba pidiendo, era un ciego que mendigaba junto al camino de la ciudad de Jericó, en la entrada específicamente. Sí. Y Jesús pasó por aquel lugar y era el último viaje de Jesús a Jerusalén. Y él iba a Jerusalén, hizo escala en Jericó y era el último viaje de Cristo. Era el último. Jesús nunca más iba a pasar por aquel lugar. Por lo tanto, Bartimeo tenía que aprovechar la oportunidad. Bartimeo no sabía, pero parece que el Espíritu Santo le inquietó a que vociferara y que pidiera misericordia a Cristo. Y Jesús se detuvo e hizo el milagro. Este era el tiempo kairos, era el tiempo perfecto. Sí. Y hay oportunidades que hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Porque nunca más llegarán. Quizás sí. Nunca más llegarán. Pero qué lindo que en Dios siempre se puede recuperar algún tipo de terreno. Aunque no sea lo que tú perseguías, pero Dios hace nuevas todas las cosas. ¿En qué sentido? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos y tiene a Cristo. Amén. Si tú desperdiciaste una oportunidad, está bien, perdiste eso. Pero Dios puede darte otras cosas. Amén. Sí. Amén. Dios es un Dios de restauración. Amado oyente, yo no sé por lo que tú has pasado, porque queremos explicarte, queremos decirte que debes de perseverar en los proyectos, pero si tú no llegaste a perseverar y fracasaste, amén, estás entre los que han fracasado porque desistieron, yo te voy a dar la gran noticia de que Dios puede ayudarte, Perdiste esa oportunidad, pero te pueden venir otras más grandes. Sí. Y mejores. Y mejores. El punto es que cuando lleguen ahora, tú perseveres si tardan un poco. Amén. Y pueda aprovecharlo. Aprovechar. Todo no ha acabado porque todavía está vivo. Perfecto. Y hay que aprender de los errores, amado oyente. Claro. Hay que aprender de los errores. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. El tiempo que dedicas a lamentar o justificar tus fracasos, se lo estás restando a tus posibilidades de triunfar. Amén. Así que avanza. Dios es un Dios de segunda oportunidad en el sentido de que puede hacer algo nuevo, pero tienes que arrepentirte. Aquí está lo que siempre hablamos, Anderson. Sí. Tienes que humillarte. Ante tu Dios. Tienes que ser sincero y humilde. Tienes que humillarte ante Dios. Si pecaste, amén, fracasaste, porque tienes que venir ante Dios con un corazón contrito y humillado, pedirle a Dios que te ayude. Tienes que humillarte, tienes que dejar ese ego. Claro. Tienes que dejar ese ego. Sí. Ese ego detestable ante Dios, que no te permite avanzar. Sí, porque hay personas que tienen buena visión, tienen buena meta. Son personas visionarias, pero tienen mucho ego. Sí, y eso no lo permite alcanzar realmente lo que ellos necesitan. Levantarse de nuevo. No. A veces para usted alcanzar metas tiene que
ser humilde, tiene que humillarse, tiene que doblegarse. Hay gente que no se doblega. No, porque es que ellos se llevan mucho de lo que dirán. Ajá, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Ya fracasé en tal proyecto. Ya la gente vieron que no me funcionó. Ajá. Ya lo voy a dejar ahí, porque si me ven, o sea, practicando otro proyecto, sí. van a pensar, van a decir, vas a fracasar de nuevo. No, intenta. Voy a verme en ridículo, olvídate de eso, Olvídate de lo que dirán. Perfecto. Enfócate en tu proyecto. Así es, un corazón sencillo y humilde. Bendito sea el Señor. Y Dios te va a restaurar. Amén. Así que persevera en lo que estás haciendo, y si no pudiste perseverar, entonces tampoco te eches a morir. No. Porque nunca la opción es echarte a morir o desistir. Nunca. Mira que te lo digo de parte de Dios. Nunca la opción es darte por vencido. Dice la Biblia, derribados, pero no destruidos. Amén. El apóstol Pablo dijo eso. Derribados, pero nunca destruidos. Amén. Nunca destruidos. Mientras tú tengas a Cristo, siempre hay esperanza. Amén. Oiga, no importa el diagnóstico del médico, no importa que fracasaste en esto, en lo otro, si tienes a Jesucristo, ese es el punto. Porque lo único que te garantiza a ti salir hacia adelante en cualquier desastre o en cualquier fracaso es Jesucristo. Es Jesucristo, es así. Porque ese te da una nueva oportunidad. Sí, y Él tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Sí, claro. Porque si no tuviera el poder, hay personas que pueden hacer algo por ti, pero no lo pueden hacer todo. Todo no. Y otros no pueden hacer nada. No, y los otros se cansan. Y hay quienes se cansan, pero entonces Cristo tiene todo el poder, tiene toda la voluntad y es misericordioso, porque si has fallado, Él te puede perdonar, pero tienes que humillar. Tienes que humillar. Tienes que humillarte. Y reconocer. Y reconocer tus faltas. Perfecto. Si no lo reconoce, no se va a humillar. Perfecto. Tiene que reconocer primero y tiene que humillar. No vaya a ser que vaya a humillarse y se justifique. No, porque no. Vaya, humíllese ante Dios y arrepiéntase. Y Dios puede hacer cualquier cosa, amado oyente. Contigo. Cualquier cosa contigo. No hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Nada imposible para Él. Para el que cree y para el que se pone en sus manos con un corazón contrito y humillado. Todo eso. Así que deje de llorar. Deje de lamentarse. Es tiempo de levantarse con fe. Viene un año nuevo, entre con metas nuevas, porque esto de cambio de año ayuda a que las personas reconsideren lo pasado. Mentalmente, sí. Emocionalmente. Porque no tiene que ser a final de año que usted se proponga cambiar. No. Pero como los seres humanos siempre toman como precedente alguna fecha o algo, pues amén. Aproveche. Gloria a Dios. Pues, hasta cierto punto es algo positivo. Sí, es algo positivo. Porque alguien lo toma para levantarse. Para pensar en los fracasos del pasado, en las oportunidades que desaprovecharon. Amén. Otro dice, no, porque yo no pude aceptar a Cristo el año pasado, pues este año lo voy a aceptar. Ajá, voy a ver cómo me acerco más a Dios. Sí, así. Y cómo logro esto que no lo pude lograr. Sí, hasta cierto punto es algo positivo. Bueno, entramos a un año nuevo y propóngase alcanzar metas nuevas. Propóngase ser más feliz. Amén. En Dios. Cristo es el que da la felicidad. Y recuerde, que yo siento decir esto, Anderson, yo lo tengo aquí en mi corazón, como que el Espíritu Santo me insta a decirle a los oyentes que no todo está perdido. Que esos fracasos del año pasado, amén, estamos todavía en este año, en la postrimería de este año, sí. Esos fracasos del 2024 no te deben marcar, ni te deben dejar postrado, amén. Esos fracasos, esas malas noticias, todo eso que aconteció en el 2024 no debe marcar tu vida para dejarte postrado. Tienes que entender que para Dios no hay nada imposible. Amén. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Aleluya. Porque como decía mi hermano Anderson aquí, decía, Él tiene misericordia para perdonarte. Él es amplio en perdonar. Amén. Pero tienes que humillarte. Él es amplio en perdonar. Tiene el poder. Por lo tanto, podemos tener victoria en Él. Amén. Tú sabes, Anderson, ya para entrar al tema ya de lleno de la perseverancia, que una vez yo noté a un líder cristiano de San Cristóbal, que saludó a otro.
Y dijo, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí. Como quien dice entre Lucas y Juan Mejía. Estamos ahí viviendo, como suelen decir muchas personas, entre dos. Sí. Y yo dije dentro de mí, wow, qué ignorancia. En Cristo no se dice así. No, estamos bien. Estamos en victoria. Bueno, bien se puede malinterpretar porque usted puede estar pasando por momentos difíciles. Sí, estamos en victoria. Pero vale, Anderson, porque es que victoria es que tú tienes aquel que es la fuente. Amén. No se te ha ido aquel que es la fuente. Te faltan los zapatos, te falta el empleo, te falta la salud. Bueno, te falta la salud. La Biblia dice, habla sobre Dios, que Él es Jehová Rafa. En hebreo significa Jehová es tu sanador. Sí. Te falta paz. Dice la Biblia, Jehová Shalom. Jehová es tu paz. Amén. Te están haciendo la guerra, te quieren destruir. Jehová Sidkenu. Jehová es tu justicia. Sí. Amén. Los demonios te están asediando, no te dejan dormir. Jehová Nisi, Jehová levantará bandera en tu favor. Jehová es tu bandera. Amén. Estás desorientado. Amén. Y no sabes qué hacer. Estás preocupado porque la decisión que vas a tomar puede tener implicaciones nefastas, funestas, si no la tomas bien. Él es Jehová Raab. Jehová es tu pastor. Sí. Es decir, para cada necesidad está Dios. Amén. Necesitas provisión económica. Amén. Tienes deudas grandes. Él es Jehová Jireh. Amén. Jehová es tu proveedor. Entonces, si tú tienes aquel que es la fuente, el que dijo, yo soy, no, yo fui, yo seré, yo soy el que soy. En todo tiempo. Oiga, si ese yo soy está en tu vida, entonces, aunque te falte la salud, el yo soy, que es la fuente de la salud, está ahí. Está ahí. Si te falta algo económico, el yo soy, que es proveedor, está ahí. Está ahí. Si te falta algo de paz, estás intranquilo y tienes temor, el yo soy, que es Jehová Shalom, está ahí. Está ahí. Entonces, si Él está contigo, estamos en victoria. Amén. Aunque falte algo, tú tienes la fuente. Amén. Lo que pasa es que todo en su tiempo, o te falta fe, o todo en su tiempo. Amén. Solamente persevera. Solamente persevera. Puede ser que sea la voluntad de Dios y no el tiempo. Pero tiene la fuente. El punto es que estamos en victoria. Y está ahí a tu favor. Está contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Oiga, si usted tiene a Dios, sonría. Amén. Como decía Gigi Ávila, sonríe, Cristo te ama. Amén. Si tú tienes a Cristo, sonríe. Y cuando digo, si tienes a Cristo y le entregaste tu corazón, porque Dios no tiene comunión íntima con los orgullosos, con los arrogantes, ni con la gente que no se arrepiente. Tienen que hacer caso. Ni con los no sinceros. Es decir, Dios tiene comunión íntima con los sinceros, no con los hipócritas. Hablo claro. No, hay que ser sincero. Sincero consigo mismo, con Dios y con los demás. Amén. Si usted sabe que usted tiene un problema en su corazón, una situación en su alma, reconózcala y pídale a Dios que se la quite. Amén. Y todos esos problemas que usted tiene emocionales y esas mañas y esas cosas, pídale a Dios que se la quite. Pero cuando usted sea así, entonces Cristo va a tener comunión íntima con usted. Y si usted tiene comunión íntima con Cristo, usted está en victoria. Amén. Entonces, ese líder que saludó al otro, que le preguntó, ¿cómo usted se siente? Estamos ahí, estamos sobreviviendo. Ese hombre estaba mal. Ese siervo, y claro, estamos hablando de un pastor, estaba mal. Sí. Ese pastor tiene que decirle, estamos en victoria. Quizás le dijo eso porque estaba atravesando por momentos difíciles, Anderson. Sí. Quizás familiares, económicos, pero tiene la fuente. Tiene la fuente de Cristo. Claro, hay que examinar si él estaba bien con la fuente. Bueno, eso es otro problema también. Porque claro, Anderson, porque una persona que esté en pecado, que esté por su cuenta, que no sea sincero, no puede decir que esté en victoria. No, bueno, está bien, le damos beneficio a la duda. Ajá. Decimos, pues, vamos a suponer que estaba mal y por eso lo dijo así. Bueno, ahí entre dos porque estoy mal con la fuente. Pero hay desconocimiento, Anderson. Bueno, está bien. Ahí estamos entrando en un terreno profundo. Sí. Si él sabe que está en pecado, es verdad, que él está mal con la fuente, que es Cristo, sí, la fuente de toda gracia, de toda bendición, es verdad, él tiene que decir, sí, estamos
Porque estoy caliente con la fuente. Porque estoy caliente con la fuente. Sí. Porque estoy mal delante de Dios, porque no estoy en obediencia. Sí, ahí estamos. Bueno, ahí pasa. Pero ¿qué tal si no estaba en pecado? Ajá, si solamente son situaciones adversas. No, eso debe decir que está en victoria. Me gustó que trajeras esa contraparte, Anderson. Porque es verdad, si una persona está en pecado y una persona no anda bien delante de Dios, no puede decir que está en victoria. Bueno. Está muy buena esa. Sí. Hay que dejar ese beneficio de la duda, como tú dijiste, sí. Porque en verdad se da ese caso de que usted está mal y para usted estar bien tiene que reconocer que está mal. Es decir, para Dios sanarlo y transformarlo. Sí. Pero por una enfermedad ni nada, ni ningún tipo de problema, no puede decir, estoy mal. Estoy mal, pero si usted cree en Cristo y usted se pone en su mano, usted está en victoria. Claro, porque Él te llamó. Te llamó. Y Él no te va a desamparar. Tú lo que tienes que entregarle tus problemas al Señor. Y eso es lo que yo iba a decir ahorita. Y lo voy a decir ahora. Ajá. Hay personas que realmente este 2025 que va a entrar lo va a ayudar mucho. Sí. Porque ellos lo primero que tienen que hacer es dejar todo lo malo. Es decir, yo voy a dejar eso en el año viejo. Ajá. Yo bebo mucho, voy a bajarle a eso o voy a dejar ese asunto por completo. Sí, claro. Mire, por lo menos yo bebo mucho, voy a dejar de beber. Con la ayuda de Dios. Yo fumo, voy a dejar de fumar. Perfecto. Tengo tal enfermedad, yo le pido a Dios, mientras el año se esté yendo, esa enfermedad se vaya de mí. Perfecto. Puedo declarar eso en el nombre de Jesús. Y voy a adquirir conciencia y voy a poner en práctica buenos hábitos, claro. Porque también hay mucha gente enferma porque son desorganizados en torno a la alimentación. O sea, claro. Son personas que no toman medidas, comen de todo. Glotones. Glotones, si fueran glotones y comieran bien, bueno. Van a la fritura, amén, a comer morcilla, ¿cómo se llama esto? Chicharrón y todo eso. Entonces, y la parte gorda, donde hay más grasa. Donde hay más grasa. No comen frutas, no comen vegetales. Entonces, así no. Entonces, propóngase este año comer más saludable, tener buenos hábitos en todos los aspectos. También en lo moral, ser mejor ser humano. Sí, claro. Deja de poner a tu familia a sufrir. Tú le hiciste mucho la guerra, fuiste de mucho sufrimiento para tu esposa, para tus hijos. Para tu madre. Para tus hermanos, pues proponte a ser diferente ahora, en este 2025. Sí, proponte. Porque solamente nosotros decimos, no, porque queremos una jipeta el año, y eso no es malo, queremos esto, pero vamos a proponernos en lo moral. Muy interesante, Anderson, porque comenzamos a hacer metas, sí. Que de hecho hay familias que en sus reuniones pues ponen papelitos y los queman como pidiéndole a Dios en representación, de manera simbólica, presentando su petición para el año que viene. Sí. Y ellos, claro, los más fieles, porque hay quienes se la pasan bebiendo y parrandeando, pero los que se reúnen e intentan presentar a Dios sus metas, es verdad, lo que ponen en sus peticiones o lo que le presentan a Dios es, Señor, yo quiero cambiar el vehículo, yo quiero tener un ascenso en el empleo, pero ¿por qué usted no pide ser mejor ser humano? No, ahí no. Pero eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque al ser mejor ser humano. Voy a ir a la iglesia este año. Sí, voy a empezar a ir a mi iglesia. Por lo menos voy a empezar a ir los domingos. Porque hay personas que me dicen, yo no soy cristiano, pero yo voy para la iglesia por lo menos los domingos, yo lo saco. Esos días son de Dios. Y dice la Biblia, acercaos pues a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Amén. Es decir, comienza. Dios va a completar la obra, pero si usted no comienza, ¿qué obra va a completar? Va a tener que hacerla completa. Y la fe viene por el oír palabra de Dios. Por el oír palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Así es, amado oyente. Este año tiene que ser cargado de victoria para ti. Amén, cargado de victoria. Tienes que tener una mente positiva en Dios, por supuesto. La parte moral, tu corazón tiene que estar de acuerdo o acorde con la fuente, que es Cristo. Pero si tienes la fuente, lo tienes todo. Lo tienes todo. Si tienes a Cristo, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si Dios es por nosotros, Anderson, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Bien. En cuanto al poder de la perseverancia, tenemos algunos casos bíblicos. Hay casos de la vida actual,
Presentamos algunos la semana pasada. Sí, mencionamos a un hombre. Abraham Lincoln. Sí. Mencionamos a Demóstenes, el padre de la oratoria moderna, sí, considerado como el padre de la oratoria moderna, que perseveró. Sí. Y mencionamos algunos casos. El de Thomas Alva Edison también. Sí. Bien, tenemos aquí un caso bíblico que está en 1 Samuel capítulo 3, el caso del primer rey de Israel. Oye, tremendo. Saúl. Sí, el primer rey. Y el primer rey que tuvo Israel, en la época de la historia de Israel, hubo diferentes periodos. Estuvo la teocracia, o el gobierno directo de Dios, donde Israel no tenía rey, sino que Dios gobernaba directamente al pueblo mediante líderes, como Moisés, Josué, los jueces. Luego entonces se instituye la monarquía, o la época de los reyes. Y el primer rey que fue establecido en Israel fue Saúl. Pero este rey no pasó la prueba de la fidelidad a Dios. Y Dios tuvo entonces que desecharlo y buscarse a otro. Se buscó a David. Entonces vamos a hablar sobre el primer fracaso de Saúl, de este primer rey. Que Dios lo puso, porque Anderson, hay que aclarar que Dios a Saúl lo puso. Sí. Porque la gente dice el pueblo lo puso. Bueno, está bien. El pueblo fue rebelde. La circunstancia en que este rey llega al trono es porque el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones que tenían reyes, estaban cansados. El pueblo de Israel estaba cansado ya de que Dios directamente hablara con ellos, lo dirigiera. Sí. Entonces querían ser como las demás naciones, como hay gente que quieren ser como otros sin saber lo que tienen ellos. Sí. Y tienen sin algo reconocer cosas mejores. Porque qué mejor gobierno que el mismo Dios dirigiéndote. Ajá, Dios dirigiéndote. Entonces, es igual que nosotros, la iglesia. El que nos dirige Dios, el Espíritu Santo. Sí. Y no tenemos un gobierno específico. Bueno, estamos abocados a un gobierno en esta tierra. Sí, pero no un gobierno así como el pueblo de Israel a esto, a lo otro. No, porque el pueblo de Israel tiene un privilegio grande. Sí, porque Dios lo dirigía directamente. Le decía a ellos, muévense ahora, vayan a la guerra ahora, quédense tranquilos. No, ese era un asunto tremendo, Anderson. Entonces, ¿qué pasa? Que querían un rey, ellos querían un rey y Dios les dio un rey, pero quien lo escogió fue Dios. Que yo quiero aclarar esto, que aunque las circunstancias fueron muy humanas y fueron hasta negativas, porque el pueblo se rebeló contra Dios en un sentido, fue ante Samuel, que era el último juez de Israel, y le dicen, queremos un rey como las demás naciones. Sí. Y Dios entonces le dice a Samuel, no te entristezcas, Samuel, por esto, porque no te están desechando a ti, que tú eres juez, sino a mí. Amén. Yo voy a darles rey. Pero Dios es quien escoge a Saúl, porque Saúl era pastor de asnas. Sí. Y entonces Dios lo escoge. Amén, perfecto, bien. Es decir, que Dios esperaba de Saúl, esperaba que fuera un buen rey. Y esperaba algo más. Esperaba algo más de lo que él hizo. Que de hecho hizo cosas buenas al principio, Anderson. El rey Saúl fue un rey justo al principio, durante los primeros años de su reinado. Hasta profetizó y todo. Sí, Dios lo usó hasta en profecía. Él no era profeta y Dios lo utilizó profetizando. El hombre tenía la unción de Dios. Claro. Comenzó Dios a darle victorias, amén, sobre sus enemigos. Sí. Tremendo, todo marchaba bien hasta que este hombre comenzó a claudicar, a fracasar. Y el primer fracaso de él tuvo que ver con la desesperación. Con la no perseverancia. Con no perseverar. El comienzo de la debacle de Saúl. Sí. Vamos a entrar a la historia, porque en verdad es triste cómo este rey terminó y cómo pasó a la historia como el rey que fue desechado por Dios. Sí. Porque se desesperó. Se desesperó. La desesperación es parte del fracaso. Sí. Porque se desesperó. Se desesperó demasiado. Llamado oyente, usted estará inquieto. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Vamos a leer esto. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre que se desesperó? Sí. ¿Qué le costó el reino? ¿Qué le costó el reino? Le costó el reino. Oye, pero qué caro. Bien. Desesperarse. Eso está en 1 Samuel, capítulo 13.
Amado oyente, busquen su Biblia, 1 Samuel, capítulo 13, donde se habla del primer fracaso y el que lo hundió, el comienzo del hundimiento de Saúl, sí. Porque él tuvo... parece como que Dios, a pesar de esta caída, como que Dios todavía... Le dio un chance. Sí, como que estaba todavía... Pero, ¿qué pasa? Este fue el comienzo del fracaso. La desesperación. Sí. Que lo llevó al final al fracaso también, porque vamos a ver que los demás pecados de él, hasta cierto punto, tuvieron que ver con desesperación. Con desesperación. Hasta cierto punto. Sí. Y precipitación. Sí, el hombre era muy rápido. Era rápido. Y él no aguantaba, era impaciente. Era impaciente. Pero hay gente así, que son impacientes. Impaciente. Se le dice eso y están así. Oye, eso es peligroso, Anderson. Hay que sentarte a reflexionar. Sí, hay que analizar. Yo ayer hablaba con un primo y él me decía, alguien me traicionó y quería contarme un caso, pero parece que yo conozco a la persona y no quiso darme el nombre. Me dice, ¿qué tú harías si alguien cercano te traiciona? Y comienza a hablarme ahí. Y yo le dije a él, mira, antes de actuar tú tienes que reflexionar muchas cosas. Sí, porque así caliente. Las circunstancias en que fue la traición y la alevosía y premeditación. Sí. Tienes que analizar muchas cosas, no tomes decisiones apresuradas. No. Sí, porque me siento mal, yo quiero hacer esto, yo no, tranquilo. Y le recordé un anuncio, Anderson, no sé, tú eres más joven que yo, no sé si recordarás un anuncio, un comercial. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, emitían unos anuncios clásicos con unos mensajes muy positivos. Y había uno donde una señora, yo creo que aquí hay oyentes que me estarán escuchando y recordando sí. Ese comercial, de seguro, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los mormones. Una mujer, hasta donde recuerdo, yo estaba pequeño, una mujer, una madre, estaba haciendo oficios y una niña o un niño estaba importunándola fuertemente, estaba desesperándola. Y la señora iba a golpear fuertemente a la niña y iba a cometer una atrocidad. De momento hasta la llevaba al hospital, iba a tener que llevarla al hospital. El punto es que se incomodó y cuando iba a golpearla, ahí en el comercial se frisa la escena y una voz dice, cuenta hasta 10. No fue la voz de Dios, sino quizá la voz de su conciencia. Es una reflexión. Cuenta hasta 10 y ahí se frisa. Comienza el conteo 9, 8. Ahí cuando contó hasta 10, entonces se aplacó y dijo, mi hija, oye, ¿qué es lo que pasa? Mi hija, así no. Entonces como que trató diferente a la muchacha, lo pensó, sí. Amén, y no fracasó. No se precipitó. Sí. Pero si usted tiene que contar hasta 10, cuenta hasta 10. Sí, respira. Respira, medita. Si tú estás sofocado, te están sofocando, no tomes decisiones apresuradas. Detente, piensa en las consecuencias. Yo me he sentido muy tentado, Anderson, en ocasiones que como cristiano yo lo que hago es orar en mi mente. Jehová, fortalece. Sí, mire, hay una persona que siempre dice, con la cabeza caliente no se toma decisión. No se toma decisión. Porque es que así cuando está muy desesperado, míreme, no se puede tomar decisión. Es más, Jesús en el Getsemaní, su sudor le eran como gotas de sangre. Y sin embargo, él dijo lo siguiente, Padre. Fue a la presencia de Dios. Sí, en la presencia de Dios le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, porque estaba pasando por un momento difícil. En su desesperación fue a la presencia del Padre. Sí. Entonces tú en tu desesperación clama a Dios, apártate, no tomes decisiones. Quédate neutro. Quédate neutro. Ahora no. Alguien dijo por ahí, cuando no sepas qué hacer y estés muy confundido, no hagas nada. Apártate y piensa y ora a Dios. Y ora a Dios. Y ora a Dios. Ve a la presencia. No tomes decisiones precipitadas, porque es que después van a venir consecuencias caóticas. Sí. Entonces, piénsalo bien. Tienes que detente, amén. Refrena esa ira, que tu inteligencia emocional se haga práctica. Sí. Amén.
y clama a Dios, clama a Dios. Entonces, hay gente precipitada. Saúl era precipitado y era desesperado. Y sí, yo creo que él tenía más de ahí. Ese hombre, óyeme, era muy rápido. Era rápido. Entonces, bien, tenemos aquí 1 Samuel capítulo 13. Lea por favor con nosotros si tiene su Biblia, si siente leer, porque hay gente que le gusta leer para constatar lo que estamos diciendo. Y otros se conforman con escuchar. Bien, está en 1 Samuel capítulo 13, guerra contra los filisteos. Yo voy a leer algunos versículos y vamos a comentar. Dice aquí, versículo 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían encollado, y lo oyeron los filisteos. Jonatán era hijo de Saúl. Hijo de Saúl. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, porque los filisteos eran más fuertes que los hebreos para esa época. Sí. Era un pueblo bastante fuerte. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Estamos en problema con los filisteos. Sí. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Escucha aquí. 30,000 carros de guerra. Sí. 30,000 carros, que para esa época 30,000 carros juntos era un ejército fuerte. Sí. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, oiga eso, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, una hipérbole. Eran tantos que no se podían contar bien. Sí, esa era. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, porque vieron que eran demasiados y que ellos no tenían la capacidad para hacerle frente. No. Muchos se escondieron en cuevas, Anderson. Sí, se escondieron. En fosos, dice aquí, en peñascos, en rocas y en cisternas. Se escondieron. Oh, pero claro. Si el pueblo de Israel se estaba escondiendo de esta forma, muchos era porque el asunto era fuerte. Porque los israelitas son guapos. Son guapos. Lo que pasa es que para esa época Filistea era una potencia. Muy fuerte. Tanto así que le compraban armas los mismos israelitas. A ellos. A ellos. Sí. Sí. Ellos comercializaban armas con los mismos filisteos que eran manufactureros de armas, sí, de guerra. Es decir, que era una potencia. Los hebreos hasta cierto punto dependían de los filisteos. Sí. Y ahora se revelan los filisteos, la potencia contra ellos, con un gran ejército, están guapos. Sí. Y los israelitas dicen, pero es que nosotros no somos tantos, ni tenemos tantas armas como ellos. Entonces muchos, los más cobardes, pues se escondieron. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Es decir, otros pasaron el río, se fueron de aquel lado del río Jordán. Sí, a ver qué pasa. Es decir, unos se escondieron y otros huyeron. Y dice el texto bíblico, y algunos, siempre hay un remanente, dice, aquí dice el versículo, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo que estaba con él, por supuesto, iba tras él temblando. Es decir, los que quedaban con él estaban temblando. Los que estaban con Saúl, los valientes, estaban con él, pero estaban temblando. Bueno, somos fieles, aquí vamos a morir, pero somos fieles, pero el asunto está peligroso. Está peligroso. Es que fue que alborotaron la avispa. Alborotaron las avispas. Porque él mandó a Jonatán a atacarlo así. Sí, atacó una guarnición, esta palabra en los tiempos antiguos se usaba para un destacamento, para un apostamiento de militares. Amén. Sí. Entonces atacaron una guarnición de los filisteos tomaron represalias y se unificaron un gran ejército para hacerles la guerra a los hebreos. Aquí viene el texto clave, Anderson. Sí. Y él esperó, Saúl, 7 días. Escuche bien, amado. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel, el profeta de Dios, había dicho.
Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí vamos a contextualizar un poco. El profeta que estaba para la época más cercano a Saúl era Samuel. El profeta Samuel, sí, que fue el último juez de Israel, quien ungió a Saúl como rey. El profeta Samuel le dijo, mira Saúl, parece que ellos se vieron, el texto bíblico no te lo dice claramente, pero se infiere que Samuel le habla a Saúl y le dice, mira Saúl, yo sé que hay un aprieto grande, hay un problema grande, los filisteos están acampados en tal lugar y son muchísimos, ese ejército se ve innumerable, una cantidad de gente grande y yo sé que es imposible que ustedes venzan. Sí. Mira lo que tú vas a hacer de parte de Dios, Saúl. En un plazo de 7 días yo vendré a ti. No hagas nada, no te muevas, porque cuando yo venga yo voy a ofrecer un holocausto y ofrendas de paz a Dios, porque Samuel, el profeta Samuel, era sacerdote también. Era sacerdote. Y tenía autoridad, los sacerdotes eran los que podían oficiar, sacrificar por el pueblo. Es decir, el pueblo común no podía ofrecer sacrificios, podía llevar los sacrificios, pero quienes los ofrecían delante de Dios eran los sacerdotes. Amén. Los pontífices. Un sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Samuel, el sacerdote y profeta Samuel, le dice, no te muevas, Saúl, no hagas nada. Esto era como una prueba, Anderson. Era una prueba. De perseverancia y de fidelidad. Sí. Y de no desesperación. No te muevas. Aunque tú veas que sean muchos, aunque tú veas ese enjambre, con esos 30,000 carros y todos esos caballos y toda esa gente, no te muevas. Yo sé que tú tienes poca gente porque se te han ido muchos. Sí. Y los que te quedan están asustados. Pero Dios va a darle la victoria a ustedes. Yo vendré a ti en un plazo de 7 días. Un plazo es que en un margen, Anderson, lo que estaba diciéndole era, yo puedo venir el primer día, el segundo, el tercero, sí, pero en un lapso de tiempo de 7 días. 7 días. Yo puedo venir cualquier día de esos. Hasta el último día. Hasta el último día, sí, hasta el séptimo día. Sí. Lo que no se va a cerrar el ciclo de los 7 días completos. Sin yo con todas las horas, no. Entonces, espérate ahí. Y yo voy a ofrecer un holocausto, que era un tipo de ofrenda especial, sí, de la época, un holocausto y ofrendas de paz a Dios. Después que ofrezcamos el sacrificio, ustedes van a ir a la guerra y Dios va a estar con ustedes. Amén. Pero no lo hagas tú. No lo hagas tú. Eso soy yo, el profeta y sacerdote que voy a ofrecer. Claro. Y después van a tener el favor de Dios. Sí. No hay problema. Saúl escucha. Pues Saúl escuchaba, él lo que no ejecutaba la cosa bien. Él era buen escuchador. Él escuchaba, pero no hacía lo que se le decía. Era desobediente. Entonces, ¿qué resulta? Aquí dice el texto bíblico en el versículo 8, y él esperó 7 días. Ahí está el punto. Saúl, el rey espera el primer día y no viene el profeta. No, y los filisteos ahí. Y los filisteos están en Micmas. Eso es un lugar que estaba en Israel, un lugar muy importante, una ciudad muy importante, Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los filisteos están dentro del territorio de Israel, acampados ahí. Y yo me imagino enviando mensajeros, porque se acostumbraba a enviar mensajeros a amenazar. Sí. En tal día vamos a atacar. Ya casi estamos matándolo a ustedes. Y más cuando veían que el otro ejército tenía desventaja, intentaban desmoralizarlos. Sí. Esas eran técnicas, sí, bélicas antiguas. Sí, desmoralizarlos. Sí. Entonces, después que está un ejército desmoralizado, es más vulnerable. Claro. Ríndanse. Ríndanse, como con el caso de Goliat y David. Y David. Ajá, que salía el gigante Goliat amenazado y eso. Aquí entonces tenemos a un ejército de Israel amedrentado y al ejército filisteo cerca, enviándole embajadores a amenazarlos. Amén. A intimidarlos. A intimidarlos, sí, porque estaban intimidando mucho. Perfecto. Y dice aquí que el pueblo se le desertaba, dice el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, donde estaba el pueblo de Israel. Y el pueblo se le desertaba, es decir, que los que le quedaban a él, que no eran todos,
todo, porque algunos se escondieron. Muchos se escondieron, otros cruzaron el Jordán, y los que le quedaban que estaban temblando, parece que no aguantaron el temblor y el miedo, y se estaban yendo a escondidas. Sí, escurridito, como la gente dice. Escurridito. Entonces, ya Saúl tiene poca gente. El primer día se le van unos cuantos y no llega el profeta. Está bien. El segundo día no llega el profeta. No llega el bendito profeta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oye, y el profeta le dijo, no hagas nada, solamente espera. Óyeme, hay gente que Dios le está diciendo eso mismo. Y cada día se le está desertando la gente. Sí. Entonces Saúl dice, pero si el profeta no llega, ¿con quién le vamos a pelear? ¿Con qué ejército vamos a pelear contra los filisteos? El asunto es que si Dios prometió, va a llegar. Va a llegar. Ahí es el punto. Dios es fiel. El que creyera en Él no será avergonzado. Dios no falla. Si tú pones tu confianza en Cristo, escúchalo bien, no vas a quedar en vergüenza. Si Dios te habló, si pusiste tu corazón en Él, vas a tener éxito. Amén. No dudes de Dios, no dudes de Dios. Sí, porque hay gente que está dudando de lo que Dios le dijo. Y están diciendo, está tardando. Es que eres tú que estás desesperado. Y de la promesa de Dios. Claro. Y de lo que te dice la Biblia. Claro, porque Dios te prometió, porque tienes que esperar. Amén. Lo que te dijimos del principio, humíllate, Sí. Humíllate, reconoce tus faltas y ven y clama a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, como un viejo proverbio que mencionamos y decimos que Dios no tarda, Él siempre llega a tiempo. Dios no tarda, Él llega a tiempo. Amén. Perfecto. Y eso fue lo que pasó con el profeta. Bueno, aquí Dios como que estaba probando a Saúl, porque es que entonces el profeta no llegó al segundo día, ni al primer día, Es más, ni al sexto día. ni al sexto día, porque es que cada día se le iba gente a Saúl Pero, de la que le quedaba. bueno, pero hay que ser muy valiente para quedarse ahí. Hay que creerle a Dios. Sí, Para quedarse ahí Sobre todo hay que creerle a Dios. hay que creerle a Y Dios. estamos hablando del primer rey de Israel, que Dios esperaba, como tú decías, más de él. Sí. Dios esperaba que ese primer rey, No, pues Él podía dar más. él podía dar más. Porque la gente habla mucho y dice, no, porque Dios se lo dio. Es porque el pueblo, no, está bien, Dios se lo dio porque el pueblo lo pidió, pero fue Dios que lo eligió, el mismo Dios que cogió ese hombre. Y cuando tú dijiste que él podía dar más, mire, Dios a usted no le da más carga que la que usted pueda llevar. Gracias. Usted puede vencer. Claro, Oiga, usted puede vencer ese proceso. es así. Usted puede mantenerse sin desesperarse. Amén. Usted tiene que manténgase ahí, que la victoria viene. Dios lo ha capacitado a usted. Lo ha capacitado. Dice la palabra, dice que Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Claro. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos Es resistir. resistir. Entonces, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y era una prueba. Una Pasa prueba, la pásala. Tú estás pasando por una prueba también, amado oyente, Claro. y te está desesperando. No, espera en Dios, porque Dios llegará. Solo confía en Él, ponte en sus manos. Confía en Él y Él hará. Entonces aquí, el primer día, el segundo día, Dios está probándolo, porque, oye, el Señor dejó que pasaran esos días y cada día. Sí, humanamente la gente dice, pero son muchos días. Oye, espérate. Un tipo ahí amenazando. Pero es más fuerte la promesa de Dios, que es lo que queremos decir. Es mejor que tú. Óyeme, lo que Dios te prometió, mejor muérete. Pero Muérete, quédate pero ahí. espera, porque la palabra de Dios es más fuerte que tu problema. Amén. La dificultad que tú tienes, no importa cuán grande sea, no supera la promesa de Dios. Es así. Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Anderson, Está claro. es decir, él no tenía justificación para desesperarse. Él porque no entendía, no llegó a entender la magnitud de la fidelidad de la palabra de Dios. Es así. Él no entendía eso, porque vamos a ser claros, hay un caso delicado. Sí, es delicado el caso. Cualquier gente simple que no conozca a Dios se desespera, pero el que conoce a Dios no se desespera. No se desespera. Entonces Saúl, el primer día, la gente se le está yendo, los filisteos cucuteando, amenazando. Sí.
Amén. Amenazando. Yo me imagino que al tercer día van embajadores filisteos. Miren, estamos ya a punto de desbaratarlo a ustedes. Sí, estamos dando un consejo más. Y Saúl asustado, el ejército desmoralizado, se le están yendo, solamente le quedan unos cuantos, y viene el cuarto día y él no puede proceder porque el profeta le dijo, no hagas nada. El quinto día se le va más gente, los filisteos siguen presionando y no llega el profeta. Oye, la desesperación es fuerte. Había una presión muy fuerte, Sí. pero hermano y amigo, no importa la presión por la cual tú estés atravesando, este es el mensaje que queremos darte. Aleluya. Es que es más poderoso Dios, es fiel. Dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es grande, incomparable. Amén. Dios no falla, el que creyera en Él no será avergonzado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es así. Si usted confió de verdad, Dios va a obrar en su vida. Quizá no lo haga a su manera, pero lo va a hacer, aunque sea la manera de Dios. Amén, Él lo va a hacer. Va a hacer con usted algo. Porque si alguien confió en Dios, eso no es verdad que Dios va a dejarlo en vergüenza. Es así. Pero confíe y obedezca y haga las cosas a la manera de Dios. Sí, ¿Sí? Confíe, pero haga las cosas a la manera de Dios. sí. Entonces Saúl aquí está bien desesperado. Llega un momento que viene el día número 7, Anderson, el día siguiente. Y después está en el plazo, pero no se han acabado las horas de ese día. Sí. Llegó el séptimo día. Recuérdate que el profeta le dijo, hay un margen de 7 días, yo voy a llegar en cualquiera de esos días. Sí. No hagas nada. No ofrezcas el holocausto ni las ofrendas de paz. Cuando llega el séptimo día, el día no se ha acabado todavía. No. Falta horas Claro. y minutos. Y quizá, no dice el texto bíblico, dice que fue en el séptimo día, pero de momento faltaba 1 hora o menos, quién sabe. Sí. Yo sé que faltaba. Aquí el texto bíblico te infiere que faltaba para cumplirse el día séptimo ya completo. Anderson, cuando ya el hombre vio, no aguantó. Él dijo, bueno, parece que no va a llegar el profeta. Oye, yo te digo. ¿Y cuándo Dios ha fallado? Si Dios habló, Dios miente. No. Si Dios prometió, no lo va a cumplir. Pues mira, Anderson, que cuando ya él ya se desesperó, y más yo imagino, vinieron más embajadores de los filisteos, ya cuando él considera al ejército, que yo estuve leyendo, Anderson, y quedaban como 600 y pico de gente. Sí. Sí, quedaban poca gente. Cuando los filisteos tenían 30,000 carros preparados de guerra, tenían 6,000 hombres de a caballo, y dice un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Sí. Y ellos tienen 600 hombres. 600 hombres. Oye, aquí somos. Oye, cuando Saúl se ve con 600 hombres que le quedan, él dice, bueno, si el profeta no llega, Yo mismo lo voy a hacer eso. no, yo voy a tener que ofrecer el sacrificio para que por lo menos a ver si Dios tiene misericordia de nosotros, Sí. y peleamos con 600 y pico de gente. No, y también podía pensar lo que sea. Al fin, el séptimo día, ya llegó el séptimo día, el 7 es el número de Dios. Y Bueno. yo también, es más, yo también soy profeta porque yo profeticé. Bueno, Él puede pensar lo que Yo sea. no sé lo que pensó, yo lo que sé que se desesperó. Él se desesperó. Él se desesperó porque el profeta no había llegado. No había llegado. No había llegado. Y el profeta le dijo claramente, espérame. Sí. De parte de Dios, espera a Dios. Espérame a mí, que yo vengo de parte de Dios. El punto fue ese. Entonces, aquí viene el versículo lúgubre, funesto, nefasto. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto, tráiganme el animal para el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, lo hizo él. No esperó al profeta. Se desesperó. Qué problema. Luego él justifica cuando el profeta llega, él le dice, no, yo hice eso para implorar el favor de Dios, para que por lo menos, para hacer algo, para ver si adquirimos algún favor de Dios antes de irnos a la guerra. La voluntad de Dios no son tus buenas intenciones.
Tus intenciones estaban aparentemente Bien. pero hay desobediencia. Claro. Pero Dios no te dijo a ti que ofrecieras el holocausto No, ni las ofrendas de paz. Claro. Esos son los tuyos. Es que Dios te dijo que esperara. No te muevas. No te muevas, no lo hagas tú, va a hacerlo el profeta. No haga nada. Ese profeta es sacerdote y a él que le corresponde ofrecer eso. Claro. Entonces aquí dice que él ofreció el holocausto. Sí. Lavándose las manos ahí, Anderson, cuando ya él termina, que tal vez se está lavando las manos ya, Sí. está terminando de ofrecer, dice aquí, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, ahí mismo, Óyeme, cuando viene bendito sea Dios, de momento 1 hora o minutos para acabarse el día. Gloria a Dios. Cuando él terminaba de lavarse las manos, ahí vino el profeta. Wow, de momento tu bendición está ahí y tú te quieres desesperar. Sí. Y Dios es fiel. Soporta un poco más en Él, recuérdate, en Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién culpa a nosotros? Pero Él tiene que estar por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí mismo llegó el profeta. He aquí que Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl, justificándose, respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se iba, cada día se iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que tú no venías, no que tú no viniste. No, es que tú no venías. Que tú no venías. Eso está conjugado en un tiempo donde no es pasado total. No, okay. Es que él no vino al octavo día. Ajá, exactamente. Aquí no dice, y yo vi que tú no viniste. No, que tú no venías. Es decir, que todavía faltaba tiempo para cumplirse el plazo señalado. Sí, pero el tiempo del holocausto en la antigüedad era las 3 de la tarde. Sí, para el holocausto, queremos aclarar a los oyentes, el holocausto era un tipo de ofrenda especial, era la ofrenda más selectiva del pueblo hebreo. Los hebreos tenían diferentes clases de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas, estaba el holocausto, había diferentes clases de ofrendas. Las ofrendas de paz eran para agradecimiento, para tener paz con Dios, era como una forma de agradecimiento, pero el holocausto era una ofrenda por el pecado, pero era la máxima, porque consistía en matar al animal, quemarlo por completo y dedicarlo a Dios. Las demás ofrendas, Anderson, el sacerdote comía parte de la carne. Sí, la demás. Y a veces el oferente, el que llevaba la ofrenda, el padre de familia que llevaba la ofrenda ante el sacerdote, también recibía parte de esa carne. Le daban una parte. Es decir, que depende del tipo de ofrenda. A veces el sacerdote comía de esa ofrenda, el oferente también, pero el holocausto era una ofrenda tan especial, tan representativa de Cristo, que no podía el sacerdote comer nada, ni nadie. Era totalmente quemar a Dios. Que es la ofrenda que representa más a Jesucristo, totalmente quemada. Y ahí que viene el término holocausto nazi, por la destrucción de los nazis hacia el pueblo hebreo, donde murieron cerca de 6 millones de judíos. Pero holocausto en verdad en la Biblia es una ofrenda que se quemaba por completo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? En este caso querían ofrecer, Samuel mandó que iba a ofrecerse un holocausto por el pecado, es decir, se había pecado dentro del pueblo, y luego ofrenda de paz para tener comunión y paz con Dios. Pero ¿qué pasa? Que este hombre se desesperó, y entonces aquí le dice Saúl intenta justificar, vamos a ver, aquí Saúl intenta justificar, dice, y yo veía que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ese ejército tan grande, estaban cerca, Gilgal y Micmas. Así que podían hasta cierto punto, Saúl podía enviar gente a ver cómo estaban los filisteos. Y los filisteos mandando emisarios. Y quizás Saúl enviaba a alguien también y veía ese ejército tan grande, esa multitud. Vete a ver si todavía están ahí. No, Saúl, hay una multitud increíble. Hay una gente ahora. Y están los carros ahí apostados en un lugar, los carros de guerra y una caballería fuertísima, una infantería innumerable.
Entonces le dice Saúl a Samuel, al profeta. Y entonces yo pensé, dice aquí versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Es decir, me esforcé, no me desesperé. Sí, él mismo se dijo, él mismo se aconsejó. Él se aconsejó, se autoaconsejó. Sí, qué cosa. Se autoaconsejó. Entonces, aquí viene la palabra antes de irnos a la pausa. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ahora, pues, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Sí. Mas ahora tu reino no será duradero, será efímero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ya se buscó otro, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bendito Dios. Aleluya. Locamente has hecho, sí. Te desesperaste. La desesperación es parte del fracaso. Amén. Este hombre podía haber sido confirmado como rey sobre Israel. Amén. Pero se desesperó. De esto vamos a hablar después de la pausa. ¿Qué implica esto de que su reino podía ser confirmado para siempre? Bueno, nos vamos a la pausa y seguimos en este su espacio tocando el manto de Jesús. Gloria. Aleluya, aquí estamos en gozo en Cristo. Porque fuera del aire a veces nos quedamos hablando, amados oyentes, sobre el tema mismo, cuando está muy caliente, muy profundo. Está bueno el tema. Sí, no, está profundo, porque Saúl fue sometido a una gran prueba. Sí. Yo comentaba con Anderson, fuera del aire, que fue fuerte verdaderamente la prueba porque la bendición era grande. Era grande. Cuando la bendición es muy grande, conlleva una prueba interesante y grande. Sí, porque hoy él era el primer rey de Israel y su reino iba a ser confirmado perpetuamente, porque la expresión del profeta Samuel cuando llega, quiero retomar aquí, cuando llega el profeta, y dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, que se desesperó, que no le correspondía a él, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas presionándome. Sí. Me dije, me autoaconsejé, ahora descenderán los filisteos. Cuando dice ahora, es que en todos esos días él estaba en expectativa de que podían atacar los filisteos. En cualquier segundo. Sí, porque estaban amenazando, como decíamos ahorita, y estaban como metiendo presión. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Oye, en cualquier momentito vienen los filisteos. Claro. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Por lo menos déjame ofrecer el holocausto. Claro. Para ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Sí. Me esforcé. Él dice me esforcé, pero él me desesperé. Me desesperé. Ajá. Yo le pondría ahí me desesperé. Pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, aquí están las palabras, locamente has hecho, como un loco te has comportado. Sí. Porque es una locura usted poner a Dios los problemas por encima de Dios. Por encima de Dios, tu miedo, tu temor. Es que si llegaras a comprender a profundidad la fidelidad de Dios, amén, tuvieras tranquilo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Locamente has hecho, es decir, es una locura tú ver algo por encima del poder de Dios. Sí. Mira, Anderson, hay dos cosas que son inmutables en cuanto a Dios, que no cambian, son completamente inmutables, y es la naturaleza misma de Dios. Amén. Es invariable. Dios no cambia en cuanto a su naturaleza. Él no va a dejar de ser bueno para ser malo. No, eso no lo cambia. No, Dios no cambia, ni su palabra. Por eso yo cité ahorita un versículo que está en una de las cartas a Timoteo,
dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero luego dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y si le negaremos, Él no nos va a negar. Sí, pero la expresión donde quiero detenerme es, Él no puede negarse a sí mismo. Así mismo. Es decir, Él no puede cambiar, mutar su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. No. Es decir, Dios no cambia. Su amor es insondable y es eterno. Pero también su palabra no cambia. No. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, Dios no cambia. Entonces, es una locura el usted entender que algo está por encima de la palabra de Dios. Es una locura fuerte. Claro. El profeta se lo dijo, ha actuado locamente. Locamente tú has hecho. No, él se justificó no porque me forcé, no. Tú actuaste locamente. Desesperate. La desesperación te llevó a actuar locamente. Y hay personas que han cometido errores por desesperarse y han actuado así. Mira, Anderson, y hablamos fuera del aire de que, bueno, no fue fácil el proceso, pero es que lo que iba a pasar ahí era que su reino iba a ser confirmado, varón. Sí. Eternamente, es decir, el nombre de Saúl iba a quedar en la historia, la honra. Su reinado iba a ser confirmado perpetuamente. Wow, y era algo tremendo. Lo que iba a acontecer, la bendición que él iba a recibir, si él esperaba, iba a ser algo demasiado grande. Iba a ser aún, yo pensando aquí, iba a ser aún mayor que la bendición que recibió David. De momento, Anderson. Porque David fue el próximo después. David fue el próximo y este fue el primero, Saúl. Este fue el primero. Entonces, lo que venía grande, lo que viene para ti es grande. No te desesperes, amado oyente. Dios tiene para ti cosas bonitas, cosas buenas. No te desesperes. Mantente firme. Tu fe en Dios que no desfallezca. Tu fe en Dios que no desfallezca. Manténla ahí, porque Dios va a hacer algo en tu vida. Va a cambiar cosas. Amén. Amén. Va a resolver problemas que tiene que resolver. Pero no te desesperes, no desmayes. Bien. Entonces, locamente has hecho, le dijo. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre. Mas ahora tu reino será efímero, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no guardaste lo que Jehová te mandó. Oye, fue Jehová a través del profeta. Fue Jehová. Porque la gente está diciendo, no, porque fue Samuel. No, fue Dios, fue Dios. Fue el mismo Jehová que se lo dijo a través del profeta. Sí, fue Dios. Y el profeta era la boca de Dios. Y Dios no falla. Y Dios no falla. Cuando Dios te diga algo, no importa que tú veas que se te la pasa en los montes a la mar. Siga confiando en lo que Dios te dijo. Oiga, si Dios le dijo a él en el plazo de 7 días, aunque faltara un microsegundo, Y Jehová iba a llegar. oiga, espere el tiempo, espere los 7 días completos. Quédate tranquilo. 7 días, llegó el séptimo día. Cualquier cosa cumpliste. Pero faltan 23 horas. No, sigue esperando ahí hasta que se cumplan los 7 días completos. Sí. Parece que llegó el séptimo día. Sí. La primera hora dice, bueno, ya son las 6 de la mañana. No, porque ya el ejército ya él quedaba sin ejército. Sí, dijo, ya son las 9 de la mañana, a las 12, cuando vean los filisteos se explican, déjame ofrecer. Perfecto. Entonces, lo antitético de esto es, porque hablamos ahorita, Anderson, fuera del aire, que tú decías, bueno, que algún oyente diría, es que tampoco fue fácil. No fue fácil, lo que pasa es que tampoco era pequeña la bendición que él iba a recibir. Lo que él iba a recibir de parte del reino. Ajá, de parte de Dios. Entonces, Dios al primer rey de Israel lo pasó por una gran prueba porque iba a darle una gran bendición, iba a confirmarlo en su cargo. Amén. Iba a confirmarlo en su dignidad de rey. Sí. Iba a tener un éxito rotundo. Oiga, si este hombre esperaba, lo que le venía era grande de parte de Dios y era una gran bendición. Sí. Si esperaba, pero se desesperó. Se desesperó. Ahora, es fuerte. Porque Se desesperó. Si esperaba por lo menos 1 hora más ya. Si fue faltando 1 hora que
que se desesperó, porque de momento fue faltando minutos o Un segundos. minuto, media hora. O segundos. Porque él ofreciendo el sacrificio. Ahí mismo llegó el profeta. Ajá, Ahí mismo llegando. Oh, terminando de ofrecer el sacrificio, de desobedecer a Dios, ahí mismo llegó el profeta. En el horizonte se vio ese anciano sí. llegando. Oh, pero ya este hombre adelantaba. Es el profeta, ahí mismo. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Mira, llegó ahí mismo. Llegó. Llegó. Tremendo, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren, hay un caso más, hay un personaje que este es la antítesis, porque este no se desesperó, sino que sabía esperar. Sí. Cometió muchos errores, como todos nosotros cometemos errores, pero fue perseverante. Hay que entender que no somos perfectos, pero hay que ser perseverante. Amén. Y amar a Dios con todo su corazón. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Amén. Hay que persistir en Dios. Lo que no puedes es olvidarte de Dios. Caíste, levántate. Amén. Levántate en Dios. Trata de ser mejor. Recupera el terreno perdido. Aprende de los errores. Pero avanza. Pero nunca desistir. Nunca desistir. Derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios. Entonces Jacob. Vamos a hablar de Jacob. Hey, Jacob es un pilar. Jacob es un pilar. Hablar de Jacob. Él tenía su tigueraje, tenía cometió sus errores. Sí. Pero no, Dios, porque el tipo era un tipo tigre. Sí, él tuvo sus puntos oscuros, pero Dios al final lo reivindicó porque perseveró. Y pasó a la historia como el patriarca del pueblo de Israel. Sí. Porque vamos a aclarar que el nombre de Israel viene de él. Que a él se le cambia el nombre de Jacob por Israel. Sí. Cuando se habla de los hijos de Israel, se habla de los hijos de Jacob. Es decir, que Jacob es Israel. Sí. Es decir, que este hombre pasó a la historia como el patriarca del pueblo hebreo. Sí, y la gente lo ve como un usurpador, un ladrón, un mentiroso. En el pasado, no en el pasado. En el Jacob. En el Jacob. Sí. Pero cuando se convierte en Israel, que se le cambia el nombre, ya él es reivindicado, pero perseveró. Es porque el hombre era perseverante. No, el hombre era perseverante. Entonces la perseverancia va a hacer que tu pasado sea opacado, que el presente de Dios arrope ese pasado. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que ese pasado sea sepultado por la gloria de Dios, por un hombre perseverante. Amén. Una mujer perseverante. Ese estigma que te tiene preocupado, esa marca, sí. Esa marca, ese sello lúgubre de fracaso, esa frustración se va. Sí. Pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Hasta el fin. Pero tú hay que siempre para perseverar, no que hay alguien que va a perseverar sin una prueba, sin nada. Es que no, es que va a haber presión, Anderson, va a haber presión, y situaciones que te van a tentar a ti a desistir. Pero cuando tú crees que Dios está por encima de todo problema, ahí está la bendición. Amén. Cuando tú entiendes que Dios supera toda dificultad. Todo lo que te está pasando y todo lo que te puede pasar. Esa es la clave. Va a perseverar. Entender, conocer a Dios. Aprendamos a conocer a Dios para tener éxito en Él. Bien, la historia que vamos a tocar así rápidamente, porque el tiempo se nos ha ido, es cuando Jacob lucha con un ángel en Peniel. Y yo creo que este programa tendrá que irse a una tercera parte, porque hablar de la perseverancia. Sí, hay muchos casos. No, y lo necesario que es perseverar para adquirir la bendición de Dios. 32:22. Génesis 32, a partir del versículo 22, Jacob lucha con un ángel en Peniel. Perfecto. El versículo 22 dice, y se levantó aquella noche, Jacob se levantó aquella noche. Quiero contextualizar que era el encuentro de Jacob con Esaú. Sí. Jacob y Esaú eran hermanos. Y hacía 20 años que no se veían. Sí. Cerca de 20 años que no se veían. Y era el momento de Jacob encontrarse con su hermano. La última vez que Jacob vio a su hermano, lo vio fue encolerizado, sí. Jurando que lo iba a matar. Sí. Eso es una historia ahí que hubo porque Jacob tomó la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Entonces Esaú se quiso vengar. La mamá de Jacob o la mamá de ambos, que era Rebeca,
ocultó a Jacob y lo mandó bien lejos. Sí. Y Jacob vivió Para que no hubiera una tragedia. una tragedia familiar. Entonces Jacob vivió con parientes en Harán, en una ciudad lejana. Y que resulta que ya Dios le dice, ya llega el tiempo, y Dios le dice, mira Jacob, tú ya han pasado 20 años, ya tú tienes familia, ya tú tienes hijos, tienes bienes, ya está bueno, ya es tiempo de que tú vayas a tu tierra. Sí, vete. Ay, Señor, pero mi hermano Esaú está por Y ahí está vivo. y está vivo. Y la última vez que yo lo vi, El tipo me quería matar. él me quería matar, él juró Sí. que me iba a matar. Y es un guerrero porque Esaú, Esaú, miren, no confundan, los nombres se parecen. Ahorita hablábamos de Samuel y Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Fue el primer rey de Israel. Ahora estamos hablando de Jacob y Esaú. Esaú. Sí. Jacob y Esaú, que eran gemelos. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser tipo tan preparado en flecha. Sí, porque Esaú, que era el hermano primogénito, se hizo guerrero. Él andaba con 400 hombres armados. Sí. Y llegó a ser, era un cazador y llegó a tener como un grupo de personas que lo seguían. Sí. Llegó a ser un líder de un grupo de personas. Sí. Y tenía una banda, por decirlo así. Tenía una banda en los montes. Y entonces era un hombre de guerra. Sí, el tipo estaba preparado. Entonces hay una cita, por decirlo así, pero Dios es que le dice a Jacob, mira, ve a tu tierra, ya es tiempo de tú volver a tu tierra, yo estaré contigo. Y hasta le da una señal, tiene un sueño donde ve una escalera de ángeles que sube y desciende, y Dios le dice, yo estaré contigo siempre. Estate tranquilo. Estate tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que Jacob, a veces Dios nos habla y como quiera tenemos miedo, porque es que el ser humano es débil y nosotros vamos creciendo en la fe. Y esto que te estamos diciendo en este programa, no es que Dios no conoce tu debilidad, Dios no te va a juzgar de una vez, pero te queremos decir por medio de este programa que vale la pena esperar en Dios y confiar en Él. Claro, perseverar. Haz madurar esa fe por amor de Dios para que triunfes. Haz madurarla. Amén. Entonces Jacob, Dios le habla y él tiene miedo, pero Dios le dice, ve a tu pueblo. Está bien. ¿Qué hace él en el camino? Yo contextualizando. Él, como iba para su pueblo, él mandó emisarios a Esaú. Cualquiera. Sí, mandó emisarios. Mira, Esaú, yo voy para allá. Tengo esto para ti. Sí, tengo esto para ti. Y le habló y Esaú le dijo, sí, está bien, yo voy para allá y te voy a recibir con 400 hombres. Sí. Entonces, él lo tomó por el lado equivocado. Sí, voy para allá. Yo te voy a recibir tranquilo, Jacob. Yo te voy a recibir con 400 hombres. Sí, pero eran 400 hombres armados. Sí, cualquiera piensa mal. No, Jacob se asustó. Claro. Jacob dijo, bueno, este hombre quiere masacrar mi familia y todo lo que tengo. Claro. Entonces, en ese contexto, en el capítulo 32, vemos a Jacob con miedo, a pesar de que Dios le habla, él tiene miedo y prepara una serie de regalos, Anderson. Una serie de regalos. Sí. Él pone un grupo de ovejas con un pastor en un lado. Más adelante pone un grupo de camellos con un pastor. Sí. Luego, más para adelante pone un grupo de animales también para que cuando Esaú llegara, viera todos esos regalos en el camino. Sí, llenarle los ojos. Oiga eso. Y entonces, ¿qué resulta? Que amanece Jacob ya la última noche antes de ellos reunirse. Sí. Llegó la noche, por la mañana era el encuentro. Aquí viene el pasaje bíblico. Y se levantó aquella noche, estamos en Génesis capítulo 32, verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Cuando dice que se levantó aquella noche, parece que no pudo dormir, Anderson. No, pero la preocupación no lo veo. Ajá, la preocupación. No había amanecido. No, y él estaba preocupado. Y él se levantó. Y eso fue de madrugada. Fue de madrugada, pero parece como que él sintió orar, porque vamos a leer aquí. Sí, parece que él tenía como una inquietud. Porque vamos a seguir leyendo. Ajá, perfecto. Está interesante esto. Amado oyente, síganos en la lectura, porque está interesante. Jacob se levanta aquella noche de madrugada. Sí. Y toma sus 2 mujeres. Él tenía a Raquel y a Lea.
Antes el tema de la poligamia no estaba tan definido porque la revelación de Dios ha sido increciendo. Luego hablaremos en otro programa sobre eso. La revelación de Dios ha sido paulatina hasta Cristo, donde ya en el nuevo pacto se esclarece de manera definitiva esto esto de la poligamia, que no sea, sino la monogamia. Usted tiene su esposa, una mujer o un hombre, si usted es mujer. Sí. Pero en aquel entonces todavía ese asunto era hasta cierto punto permitido. Entonces tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Un vado es la parte menos profunda de un río, Anderson, sí, que se puede pasar a pie, caminando. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Parece ser como que él sentía por el Espíritu Santo, como ponte a orar. Sí, ponte a orar. Tú debes recibir algo. Ajá, entonces, pero él aseguró la familia, la mandó de aquel lado del río, la dejó de aquel lado del río. Sí, cualquier cosa así que me maten a mí. Y se quedó solo. Se quedó solo. Porque puede inferirse que él se quedó solo porque parece que el Espíritu Santo lo inquietó. Quédate solo. O tenía necesidad de hablar con Dios. De hablar con Dios. Sí. Porque la mejor, óyeme, cuando Dios habla contigo, o cuando uno puede hablar con más seriedad o con más tranquilidad con Dios, cuando uno está solo. Solo. Entonces él dejó a la familia a un lado. ¿Qué dice allá? Estaba inquieto, no durmió esa noche. No. Hizo pasar la familia al otro lado del río Jaboc por el vado y él se quedó en el otro lado solo. Sí. ¿Por qué se quedó solo? Yo creo que el Espíritu Santo lo inquietó. Quédate aquí solo. Sí. Porque algo venía, una experiencia venía especial. Una experiencia. Venía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, un ángel era hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el varón, el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Tremendo. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que significa suplantador, sino Israel. Aquí fue que se le cambió el nombre a Jacob por Israel. Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Anderson, cuando dice has luchado con Dios y con los hombres, aquí hubo una lucha con un ángel. Sí. Pero y con los hombres, ¿cuándo luchó? Lo que pasa es que el pleito del futuro de la mañana ya lo estaba ganando. Sí, lo ganó en la madrugada. En la madrugada. Sí, lo ganó. Has vencido a los hombres, ya tú venciste a tu hermano. Sí, ya tú lo venciste. Por tu perseverancia, por no querer dejar ir al ángel. Sí, porque el ángel dijo, déjame que está fallando el ángel. No, bendíceme primero. Sí. Y esa bendición hizo. Una buena perseverancia. Oye, perseveró. Porque llegó un momento en que el ángel probándolo, sí, lo tocó en el sitio del encaje de su muslo y se le coyuntó. Sí. Y estaba Jacob con un dolor en el muslo. Y como que le digo, si no me bendice no te va. Y el ángel le decía, suéltame. No, yo no te suelto. Yo mejor me quedo pegado aquí, por pedazos aquí, sí, con los brazos aquí. De todo modo, como que yo voy a tener problemas en la mañana. Voy a tener problemas por la mañana. Entonces, bendíceme. Si no me bendice, no te vas. Y el ángel, cuando vio la perseverancia, dijo, bueno, este hombre está dispuesto a morir aquí, agarrado de mí. Sí, gloria a Dios. De esto tenemos mucho que hablar. En el próximo programa, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre este episodio de manera especial. Sí. Porque aquí hay muchas cosas que ver. Hay muchas cosas que hablar ahí. Es muy interesante. Porque el tiempo no nos da hoy para desglosar lo que hay aquí en este pasaje de Jacob y el ángel. Gloria a Dios. Hoy solamente queremos remitirnos a decirles que perseveró hasta que recibió la bendición y la victoria, la guerra que iba a tener en la mañana. En la mañana lo ganó en la madrugada. La ganó en la madrugada, de rodillas, en Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Sí. Es decir, que la victoria que usted va a enfrentar debe ganarla en Peniel, en el rostro de Dios. En la chiquita. En la unción de Dios, en la madrugada, si es necesario, en la oración, en tu habitación orando. Sí. Amén.
tú vas a enfrentar algo. Tú que me estás escuchando, hay retos que tú tienes, hay cosas que tú tienes que hacer que no sabes cómo te van a salir. Tienes que ganar esa victoria primero en oración. Amén. Cuando te bendiga Dios, cuando tú vayas a la guerra, tú vas a tener victoria. Porque vamos a ver aquí en este caso que ese miedo que tenía a Esaú, cuando se encuentran, ya yo resumiendo, porque vamos a desglosar esto, si Dios quiere, si Dios lo permite, la semana que viene, cuando ya llega el momento en que amanece, el ángel lo bendice, bueno, vamos a terminar la lectura, dice, entonces Jacob, aquí dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ahora le pregunta Jacob al ángel, ¿y tú cómo te llamas? Sí, por si acaso. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que venía de parte de Dios. Del reino, sí. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Sí. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Pero su alma fue liberada antes del pleito. Sí. Es decir, ahí fue liberada, pero también el pleito lo ganó el otro día. Sí, lo ganó. Es decir, por antelación, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero aquí el capítulo 31, verso 1 dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres armados con él. Bueno. Es decir, que inmediatamente amanece, Ahí mismo. ahí mismo. Es decir, que si no aprovecha el ángel en la noche, ahí mismo por la mañana venía el pleito. Venía el pleito. Es No, y lo iban a vencer porque iban a vencer. Entonces, cuando Jacob está, por eso es que la perseverancia es importante. la perseverancia. Él sintió, no, a este ángel no lo suelto yo. Amén. Y ahí mismo apareció Esaú por la mañana. ¿Qué resulta? Que cuando Esaú vio todos los regalos, y con esto cierro, Esaú, el corazón de Esaú fue cambiado. Y en vez de tomar represalia contra su hermano, lo que lo abrazó, dice el texto bíblico, y vino corriendo ante Jacob. Yo menos Jacob, oye, viene corriendo a mí. Ya me va a matar. Ya me va a matar. Vino corriendo, lo abrazó, se echó del cuello y comenzó a llorar. Manito, ¿cuántos años que no te veo? Ay, Dios mío, cuánto yo quería verte. El corazón de Dios lo cambió. Sí. Porque perseveró. Aleluya. El que persevera triunfa. Amén. Así que el poder de la perseverancia es muy importante y nos trae grandes beneficios. Nos vamos a una pausa y seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús. Aleluya, aquí estamos de vuelta. Rapidito porque vamos a hacer la oración por usted, por su necesidad, por los que están desesperados, Anderson, que están a punto de claudicar sin saber la bendición grande que viene para ellos. Anderson, voy a darte el privilegio de tener esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios que suple, el Dios que entrega. Dios mío, mira, Dios mío, lo que hemos hablado hoy aquí. Gracias, Dios mío, mira a los oyentes, Dios mío. Yo te suplico ahora que abra la ventana de los cielos a favor de ellos. Permite, Dios mío, dale espíritu de perseverancia, de resistencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, mira a la mujer, Dios mío, del sábado, Dios eterno, que llamó, Dios eterno, al ministro ángel, Dios mío, que tenía, Dios eterno, un quite en el seno izquierdo, hoy en el nombre de Jesús, Dios mío, ahora bendice su vida, en la enfermedad se va el insomnio, se va, Dios mío, migraña, se va toda enfermedad maligna, en el nombre de Jesús, bendice la vida de Ruth, bendice la vida de los demás, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, gracias a Dios, en el nombre de Jesús. No hay tiempo para más. Hasta el próximo sábado en este su espacio tocando el manto de Jesús. Estuvo con ustedes de este lado su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Anderson Pérez. Dios les bendiga mucho. Amén.